Un libro que nadie puede leer. Un idioma que no existe. Y dibujos que parecen venir de un mundo ajeno al nuestro. Desde hace más de 500 años, el manuscrito Voynich desafía a la ciencia, la historia y la razón. Pero, ¿qué es realmente? ¿Un engaño, un mensaje oculto o un mapa hacia un conocimiento prohibido? Año 1912. En los pasillos silenciosos del Colegio Romano, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich abre un cofre cubierto de polvo. Dentro encuentra un manuscrito encuadernado en pergamino, lleno de símbolos imposibles, plantas inexistentes y figuras femeninas flotando en esferas. Sin saberlo, acaba de redescubrir uno de los objetos más desconcertantes de la historia. El texto parece escrito con precisión, pero su idioma no pertenece a ninguna cultura conocida. Ni el alfabeto ni la gramática se parecen a nada registrado. Cada página es una obra maestra de la incomprensión, diagramas astrales, fórmulas imposibles, mujeres bañándose en líquidos verdes. Un universo entero atrapado en tinta y silencio. Voynich envió copias del texto a los mejores criptógrafos del mundo. Durante años, matemáticos, lingüistas y expertos en códigos intentaron descifrar sus secretos. Incluso los descifradores de la Primera Guerra Mundial, que rompieron los códigos enemigos más complejos, se declararon derrotados ante su lógica imposible. Los análisis lingüísticos demostraron que el texto tenía estructura, pero ninguna palabra podía traducirse. Era como si alguien hubiera inventado un idioma completo, con sus propias reglas y ritmo, solo para esconder un mensaje que nadie debía entender. Algunos comenzaron a sospechar, ¿y si todo era un fraude? ¿Y si Voynich había inventado el manuscrito para engañar a los coleccionistas? Pero los estudios de carbono 14 revelaron algo perturbador. El pergamino era auténtico, y había sido creado en el siglo XV. 5 siglos antes de que Voynich naciera. Hoy, más de 500 años después, el manuscrito Voynich sigue siendo un idioma sin voz. Nadie lo ha traducido, nadie ha entendido su propósito. Pero una cosa es segura, quien lo escribió no lo hizo al azar. Y lo que intentaba comunicar, tal vez nunca debió ser leído. Durante siglos, los más brillantes descifradores del mundo han intentado romper el código del manuscrito Voynich. Algunos creyeron estar al borde de la verdad. Otros perdieron la razón tratando de entenderlo. Pero cada intento solo llevó a una pregunta más profunda. ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué nadie puede comprenderlo? Desde el siglo XVII, el manuscrito pasó por las manos de alquimistas, criptógrafos y místicos. Cada uno dejó su huella, y su fracaso. Algunos afirmaban que ocultaba el secreto de la vida eterna, otros, que era una transcripción de un lenguaje angélico perdido. Pero el misterio resistió incluso al paso del tiempo. A comienzos del siglo XX, los servicios de inteligencia y los expertos en códigos de guerra se unieron al desafío. Hombres acostumbrados a romper los mensajes más complejos quedaron desconcertados por la lógica interna del texto. El manuscrito tenía estructura, ritmo, pero no significado. Como si hubiese sido creado para parecer un idioma, sin serlo. El matemático William Friedman, considerado el mejor criptógrafo del siglo XX, dedicó años a intentar descifrarlo. Creía que ningún código era imposible.
pero tras décadas de estudio, admitió su derrota. Quizás, escribió, no haya nada que descifrar. Murió sin entender el idioma del manuscrito, ni por qué lo había obsesionado tanto. Algunos expertos comenzaron a sugerir una hipótesis radical, que el manuscrito era un fraude perfecto. Un texto creado sin sentido alguno, diseñado solo para confundir y fascinar. Pero los análisis lingüísticos modernos demostraron algo inquietante. El texto tiene patrones estadísticos iguales a los de un idioma real. Si es una farsa, es la más inteligente jamás escrita. Las ilustraciones del manuscrito muestran plantas que nunca existieron, constelaciones que no coinciden con nuestro cielo, y diagramas de anatomía que parecen pertenecientes a otra biología. ¿Y si no eran errores? ¿Y si el autor estaba describiendo un mundo que conocía, pero que nosotros no? Hoy, algunos investigadores creen que el manuscrito Voynich no fue obra de una sola mente, ni siquiera de una mente humana. El patrón de su escritura, su lógica interna y su simetría recuerdan a algo más, a una inteligencia que apenas comenzamos a comprender. 5 siglos después de su creación, el manuscrito Voynich sigue sin revelar su secreto. Pero nuevas tecnologías y nuevas formas de pensar están abriendo una posibilidad inquietante. ¿Y si el mensaje que guarda no está hecho para ser leído, sino para ser sentido? En el siglo XXI, el texto fue escaneado, traducido en datos y analizado por inteligencia artificial. Los algoritmos detectaron algo que los humanos no habían notado: un ritmo matemático oculto en la estructura del lenguaje. Cada palabra, cada símbolo, sigue un patrón que parece musical, casi vivo. Los investigadores descubrieron que las secuencias del texto guardan proporciones similares a las del ADN humano. Como si alguien, hace siglos, hubiese comprendido la estructura de la vida antes de que existiera la ciencia moderna. El manuscrito no habla con palabras, sino con formas que imitan la naturaleza misma. Las constelaciones dibujadas no coinciden con el firmamento terrestre. Pero astrónomos recientes notaron una coincidencia: las estrellas del manuscrito encajan con el cielo visible desde el hemisferio sur, hace 1000 años. ¿Es posible que el autor escribiera desde otro lugar, o desde otro tiempo? Cuando las páginas fueron sometidas a luz ultravioleta, aparecieron trazos invisibles al ojo humano. Palabras ocultas bajo siglos de tinta. Algunos símbolos no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Otros se repiten en culturas antiguas separadas por océanos. En una de las últimas páginas, se descubrió una marca casi imperceptible, un símbolo que no pertenece a ningún idioma conocido. Los expertos lo llaman la firma. Pero algunos creen que no es un nombre, sino una advertencia. Un recordatorio de que hay conocimientos que no fueron escritos para nosotros. Hoy, el manuscrito Voynich sigue custodiado en la Universidad de Yale, bajo una vitrina sellada. Nadie ha roto su código. Pero algunos aseguran haber sentido algo al mirarlo demasiado tiempo. Como si el manuscrito no quisiera ser leído, sino recordado.